¡Tarán! Hola, bienvenidos a Crónicas de un Debray anunciado. Soy Diego, soy escritor y, como siempre, hoy vamos a hablar de cosas de literatura. Hoy vamos... Bueno, primero quiero hablar de que es un feeling que he tenido últimamente conforme he visto cómo ha avanzado esto de la literatura y del arte en el... Espérenme, que estoy un poco muy oscuras. Ah, chinga, espérense, se me fue la... Se me fue el... Entonces nada más dejan... Ah, ya estamos. ¿Ya estamos bien? Ya estamos bien. Perfecto. Ok, entonces, un feeling que he tenido con esto de la literatura contemporánea. Creo que nos estamos acercando un poco a... Creo que nos estamos acercando un poco a una nueva ola modernista. Es decir, a una nueva set de historias nuevas, de conceptos nuevos, de estilos nuevos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en esta etapa en donde hay mucho refrito, donde hay mucho este este wasteland, este vacío, esta tierra muerta de cultura y de arte. Es decir, todo está hecho por comité o por algoritmo, todo se está siendo buscado por empresas para generar dinero o generar vistas o generar clics. Es el wasteland del internet en el que ahorita vivimos, en donde hay tanto contenido tan rápido, tan rápido, tan barato, tan pues con calidad mala, vamos a ser sinceros, que cuesta trabajo que lo bueno resalga. O sea, un Everything Everywhere All at Once es un milagro que haya existido. Porque viene de una empresa chica, viene de gente que no son los grandes estrellas o los grandes nombres. Ya se mueve el mundo mediático, se mueve el mundo artístico con ventas seguras, no por ventas buenas o por que el producto sea de buena calidad. Así que creo que sí nos estamos acercando a una nueva etapa modernista en donde estamos buscando más creatividad. ¿Por qué tengo un churro tipo Superman? Un coral tipo Superman. No lo sé. Pero estamos buscando, mínimo la gente creativa, la gente artística y los que están ahí, están buscando nuevas cosas. Aún dentro de las propias agencias en las que yo estoy enviando que están buscando cierta cosa a la segura, sé que allá afuera hay la que está buscando este nuevo reto, esta nueva cosa que sea distinta, que sea una voz, igual es la mía, igual es la de ustedes, nadie sabe. En buenas noticias, por fin se terminó la huelga SAG-AFTRA, la de los escritores, la de la WGA, terminó hace meses y ahorita por fin terminó la de los actores, la de la huelga SAG-AFTRA después de 118 días. Lo cual es bueno, o sea, no voy a mentir, es muy bueno que ya por fin vayamos a volver a poder hablar de proyectos de cine que estamos interesados en ver. Pero también esta huelga sacó mucho a lo que yo estaba diciendo de hace poquito del wasteland del internet, de tan ahorita la creatividad es lo experimental, lo riesgoso está siendo tan no buscado por las grandes empresas que creyeron que podían reemplazar la creatividad humana, la creatividad artística con inteligencia artificial. Y no mamen. Ahora bien, de lo que hoy vamos a hablar es de sátira y parodia, las diferencias entre sátira y parodia y ejemplos de una parodia buena, de una sátira buena, de una parodia mala, de una sátira mala. Antes de eso tengo que abrir el agüita porque pues voy a hablar mucho en mi garganta, así que denme un segundo. Y regresamos. Ahora bien, una parodia, una sátira es una parodia, una parodia no necesariamente es una sátira.
¿Qué significa cada uno? Ambos se burlan y critican, ambos se burlan de algo, se burlan de o una obra en específico, en el caso de la parodia, o en sí de tropos y cosas más en común o más universales, como lo es la sátira. Vienen desde el griego, desde la época griega la palabra, sino que desde antes, desde que se tiene gusto de arte, existen sátiras y parodias de esto. Y las diferencias son sutiles, pero una vez que las empiezas, o sea, sutiles son pequeñas, pero muy importantes. Una vez que las empiezan a narrar, se van a dar cuenta de, pues sí, tiene sentido. Vamos a iniciar con la más fácil o la más grande, que es una parodia. Una parodia se burla de un trabajo en específico. Es humoroso y no busca criticar, no busca ampliar, simplemente busca burlarse de manera chistosa. Por ejemplo, uno de los grandes, los viajes de Gulliver es una parodia a las obras de viaje tipo Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Por cierto, los viajes de Gulliver son de Jonathan Swift. Jonathan Swift es uno de los más grandes satiristas y parodistas en la historia de la literatura inglesa. Muy bueno, muy muy bueno. No va a haber alguien como Swift en ever again. El propio Quijote de la Mancha es una parodia a las obras de caballería, a la chanson de Ronald, de Roland, a El Caballero de la Carreta, a toda la obra de Cretén de Troyes. Todo eso lo está parodiando el Quijote, pero el Quijote también lo pondría como sátira y ahorita van a ver por qué. La parodia se encarga de un libro o de un tipo de libro, de un tipo de historia en específico. No sé, como lo dije anteriormente, es algo muy enfocado y usualmente solo se usa para humor primero. Cualquier crítica, cualquier comentario viene detrás de meramente ser una burla, una parodia. La sátira, a lo contrario, se burla más de ideas o de contextos o más bien la sátira critica. La sátira critica ideas, critica contenido, critica sí, critica géneros, critica tropos, critica arquetipos. Pero una buena sátira viene de un lugar de amor. Tú vas a satirizar algo porque lo amas, porque lo has leído y lo has consumido tanto que puedes encontrar estas incongruencias y las sacas a la luz. Y aún así, cuando estás haciendo esta sátira, esta burla, cuando lo haces, también muestras el lado bueno de esto. O sea, en el caso de Mundo Disco, sí se burla del Swords and Sorcery, o sea, Lord of the Rings, Narnia, todo eso. Pero se nota que Terry Pratchett amaba ese género, es que es su género favorito. Por eso la sátira nunca se siente que está menospreciando algo, simplemente no es chistoso que esto funcione así en este tipo de historias, vamos a ver qué pasa si no funciona. Una sátira, a diferencia de una parodia, puede ser deconstructiva o reconstructiva. Deconstructiva es en el sentido de que agarra un tropo y pone por qué esto no puede funcionar en la vida real. Un caso muy ejemplo o que se gusta hacer mucho es tomemos a cualquier análisis de personaje de Batman y es una deconstrucción del personaje, un análisis del personaje. Puede ser reconstructiva, que cuando la deconstrucción ya se ha convertido en la norma, o sea, cuando es más factible ver un héroe fallido que es más malo que el bueno o que es más malo que el malo y cosas así. O por ejemplo, una gran forma, ya ha sido tan deconstruido la figura de Superman que con Homelander, que con The Plutonian, todo eso, que una buena historia donde te ponen al Superman y los orígenes y las razones por las que ese personaje era popular, es decir, My Adventures with Superman, es una reconstrucción, es algo de por qué este personaje es como es. Por qué toda esta deconstrucción de este tipo de personajes no son Superman.
Porque aun cuando Superman se vuelve malo, hay de dos. O es Injustice, que es una pendejada de historia, o es Kingdom Come, que es más nuance y que viene de una zona mucho más entendible con el personaje de Superman. Pero a fin de cuentas, Superman no puede ser malo porque es su propia naturaleza. Y una reconstrucción muestra el porqué de estos tropos, el por qué esto es popular o el por qué esto es una herramienta, por qué se utiliza. Tengo que... espérenme. Tengo que dejar el termo abierto, me he dado cuenta de eso. Pero en fin, resumiendo, una parodia pone la burla al frente, pone el humor enfrente. Una sátira, aunque sí conlleva humor, pone más la crítica, pone más las observaciones, pone más el comentario enfrente antes de la parodia. Por eso cuando se lee una buena sátira, aunque empieza muy humorística o muy... o de constructiva lo que quiere, siempre se va a sentir con esta calidad y este amor y esta sinceridad cuando empieza a avanzar la historia. Porque al final de cuentas, una sátira es un poquito más que una parodia. Para mí una sátira es mucho más interesante que una simple parodia. Ahora sí, vámonos por ejemplos. Mencioné, vamos a iniciar de que yo considero al Quijote de la Mancha, que se considera como una parodia, yo lo considero más también como una sátira. Y es porque aunque sí la historia se burla mucho de las historias de caballería, de el gran caballero andante, el caballero... Sí, el caballero andante. Eso es lo que realmente hace el, el Quijote. También empieza a hacer comentarios sobre eso, sobre los personajes, sobre los arquetipos, sobre las aventuras. Empieza a deconstruir a cómo, no la historia en sí, sino a las personas que consumen esa historia. Eh, Alonso Quijano es una persona con problemas mentales, con problemas de disasociación, de depersonalización. Entonces se vuelve más que solo un jajaja, jijiji. Es un pendejo que va a caballo a intentar pelear contra unos molinos y casi lo matan. Se vuelve este comentario de cómo a veces la realidad puede ser tan opresiva o tan horrible que tú prefieres vivir en este mundo de mentiras, en este mundo de fantasías, de aventuras, para poder cope. Si cuando el mundo no es lo que tú te esperabas o lo que te prometieron o lo que tú querías. Así que ahí se vuelve una sátira. Y la primera mitad de ya la compilación completa de todo el Quijote, la primera mitad es súper humorística, súper parodia, y la segunda ya empieza a hacer comentarios políticos, comentarios sociales, comentarios hasta de la estructura familiar y de la presencia un poco de la religión en esa época de España. El Quijote tiene todo elemento narrativo, excepto modernismo y posmodernismo, porque eso se inventaron mucho después. Fuera de eso tiene de todo. Es la gran obra de la lengua española. Los viajes de Gulliver, a diferencia, solo son una parodia, porque aunque sí al final tiene el comentario de que era imposible que Gulliver funcionara como persona normal una vez de viajar a las tres islas en las que termina, realmente en lo que hacen es separó al bla, bla. Lo que hacen es que se burlan de la sociedad victoriana, se burlan de las reglas inglesas, se burlan un poco de estos grandes aventureros que terminan en una isla sobreviviendo y taming the elements y ponerte como pues no, y como los nativos a final de cuentas nos van a... que no existe tal historia como un white savior en Gulliver porque es el güey menos apto para en cada isla y solo adaptándose a esos momentos y mostrando el intelecto humano, o sea, no necesariamente el británico, logra salvarse. Jonathan Swift, por ejemplo, es más sátira porque siempre ofrece puntos mordaces, pero cuando escribe algo, cuando se burla de algo,
no se burla de algo en específico, se burla de algo en general. También eso es una buena regla de dedo, si quieren saber si algo es una parodia o es una sátira, es si pueden identificar las historias de las que se está burlando en específico o de lo específico de lo que se está burlando, es una parodia. Si es más como un género o son elementos de lo que se está burlando, ya empieza a tardar más como a existir entre parodia y sátira. Y la sátira es cuando se ofrece un comentario, cuando se ofrece una crítica o una... cuando no solo se burla, sino también ofrece un porqué o soluciones ante tal cosa. Como dije al inicio, una sátira es un tipo de parodia. La parodia es un término mucho más grande que encapsula también a la sátira. Así que, como ahorita se pudieron dar cuenta, cuando narré un poco la sátira, estaba hablando un poco de parodia. Cuando estaba hablando de la parodia, era muy fácil narrar la sátira. No son términos intercambiables. Eso sí lo quiero dejar muy en claro. No es como no sé, estoy intentando pensar. Lo que ustedes quieran, cualquier término de una historia que es intercambiable y que no afecta mucho el contenido, una sátira sí es algo en específico, una parodia sí es algo en específico. Un gran ejemplo de parodia, un mal ejemplo de parodia y muy mal ejemplo de parodias son las películas tipo Scary Movie. ¿Por qué? Porque no ofrecían nada más que solo burlarse de ello. Que solo, jajaja, bromas baratas superficiales. Porque una buena parodia sí se burla, pero las burlas no es como... No, y ahora vamos a tener a Ghostface hablando con los otros, poniéndose high diciendo WhatsApp. Eso es una buena burla, perdón. Pero no es como, en lugar de que lo apuñalen en la oreja con un cuchillo, va a ser un pene. Porque eso sucede creo que en Scary Movie 2 o 3. Es... No es una... Es una son humores de la época. No es un humor que trasciende o que se vuelve realmente humorístico. Porque no es humor en la obra. Un buen chiste, una buena broma, tiene... Usualmente tiene tres partes. El, el planteamiento, el setup y el punchline. Es decir, te plantean la situación, te plantean la situación humorística, ese es el setup, y al final viene el punchline, que es lo que da la risa. Cuando solo es y ahora en lugar de esto va a ser esto, pues sí puede ser chistoso en el momento, pero no tiene staying power. Cuando una buena burla, o sea, cuando una buena... un buen joke funciona no necesariamente con el contexto. El contexto le enriquece, pero sin el contexto también te hace reír. Por ejemplo, una buena parodia es Alicia en el País de las Maravillas, la institutriz, porque es la imagen que nosotros tenemos de la época victoriana, de la institutriz victoriana de, oh, y ahora tienes que ser una señorita propia y cosas así. Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo, de Lewis Carroll, se burla tanto de eso con personajes paródicos que funcionan por sí mismos, o sea, que son chistosos por sí mismos, pero que con el contexto extra de lo que se están parodiando se vuelven más ricos personajes. Ese es un buen ejemplo de parodia. Cuando una parodia pierde el chiste, cuando una sátira pierde el humor o simplemente pierden lo honesto que son, porque a final de cuentas un buen humor, una buena crítica, unas buenas situaciones de eso vienen de lugares honestos, tienen que venir de lugares sinceros. Cuando se pierde esa sinceridad, se vuelve algo llamado un pastiche. Un pastiche es la parodia sin el humor, la sátira sin la inteligencia, es la misma broma que te cuenta tu tío de cómo le dices a una bruja, o sea, ¿qué comen las brujas en inglés? O de que, no me acuerdo, era una broma pendeja de Sandwich, era un juego de, de, de arena y bruja. Era un tan mal chiste que ni me acuerdo. Y son de esos chistecitos como, pues malos. O sea, te pueden causar risa en el momento, pero realmente no son buenos chistes. Y eso no es un pastiche. Ahorita que lo pienso, un pastiche es, sí tiene que ser una obra. Un pastiche es Scary Movie. Cuando
los últimos Scary Movie o Not Another Teen Movie o Meet the Spartans, cosas así, cuando lo que se están burlando ya no es chistoso, ya no tiene sentido de cómo se está burlando. O sea, que cuando te ponen algo se están burlando a nivel superficial y a veces a nivel superficial que ni te da humor, simplemente es como meh. Es mucho el estilo de comedia gringa mala que no me gusta. O de comedia que no me gusta, no necesariamente tiene que ser mala. También hay malas comedias británicas y francesas y lo que quieran. Eso es un pastiche. Cuando es hasta cierto punto ridículo y triste. Ahora bien, algo que notar. Cuando una sátira o una parodia es tan efectiva y tan popular, luego suelen volverse el nuevo status quo. Se vuelven el nuevo estándar. ¿Por qué? Porque, sí, estamos tan hace tan buenos puntos que ya cualquier historia que salga después de eso va a estar influenciada por eso y muy posible lo que antes fue satírico, revolucionario o paródico se vuelve el nuevo estándar. Un caso con lo que dos casos muy grandes en los que ha pasado esto son South Park y Los Simpson y para allá va que vuela y creo que ya está en esas alturas Rick and Morty. Los Simpson cuando salieron eran una sátira a la familia americana, la típica familia americana de los 80s, 90s, más tirándole a los 80s. Fue, así como Los Locos Adams fue una sátira de la unidad familiar de los 50s, con una familia que sí se amaba, aunque eran raros, eran los que más ejemplificaban la historia de la familia americana siendo los más raros de la colonia. Los Simpson iniciaron como una parodia de lo que ya se volvió estas unidades familiares, en donde, la esposa y el esposo no se aguantan, o, me voy a divorciar de ti, o, les doy sape a los niños, y cosas así. Iniciaron como esta sátira, en donde la familia sí tenía estos rasgos tradicionales, pero te los ponían de una forma más mordaz. Es decir, Homero era una buena persona, pero era incompetente, pero era sincero en eso. Marge es una perfeccionista, pero es leal y sí ama a Homero. Los niños, cuando Homero ahorcaba a Bart es porque Bart, pues, se había pasado de la raya y en esas alturas el, el castigo físico no era visto tan malo como lo es hoy en día. Lisa era lista, pero no era la annoying sabelotodo. Eran los arquetipos de los sitcoms, pero que se burlaban y se hacían comentarios de eso. Por ejemplo, sí, Homero no es bueno en su trabajo, pero es earnest, es honesto, es alguien que aunque sí no es bueno o muy inteligente en su trabajo, está para su familia, ama a su familia, no va a dejar a su familia. Bart, aunque sí es un causaproblemas, se entiende que es porque es un adolescente, a final de cuentas nunca va a hacer nada para en serio dañar a su familia o para en serio dañar a sus amigos, siempre va a estar por Milhouse, ama de su manera a Lisa. Lisa, aunque sí es la más inteligente de toda la familia, quiere a su familia, no se burla de su familia, no tiene esta holier than thou actitud que en las malas temporadas llegó a generar. Marge es la ama de casa y como que sí tiene este complejo de inferioridad ante sus hermanas, pero ama a Homero, ama a sus hijos, ama a Maggie. Sus lados son más personales que son laborales. Así que existe este comentario muy honesto, muy sincero sobre lo que realmente sería si estos arquetipos fueran personas. Y fue un madrazo, o sea, creo que Los Simpson es la sitcom con más años al aire y pues fue un fenómeno mundial. Pero de repente empezaron a ya no ser sátira, empezaron a hacer el status quo de la burla, empezaron a hacer los save, donde antes lo que hacía muy chisto, antes de los mejores episodios de Los Simpson, cuando aparecía alguien famoso, es que Los Simpson no actuaban como si esa persona fuera famosa, como si fuera alguien más. Le robaban el misticismo a la fama y decían, al final de cuentas la fama es estúpida, al final de cuentas son personas como nosotros y por eso a la gente les encantaba parecer a Los Simpson. Era donde podían representar, burlarse de sí mismos y de la idea de estrellas que eran.
consideren eso a el famoso episodio, no me acuerdo, creo que era 100 o 200, en donde aparece Tony Hawk. Entonces, oh, es Tony Hawk, es el gran Tony Hawk, oh, es Tony Hawk, Tony Hawk, Tony Hawk, Tony Hawk. Y no, la sátira se perdió, se volvió justo lo que criticaba. Lo de, oh, special guest, quién sabe qué, y todo gira alrededor de eso. Los propios personajes empezaron a perder su rumbo, empezaron a perder lo que los hacían. Homero se volvió cada vez más inmamable, más pendejo. Bart se volvió más cínico. Marge empezó pues a resentir mucho a Homero porque Homero se está volviendo más pendejo. Hasta la propia Maggie empezó a ser como no un personaje, sino una caricatura de lo que antes era, irónicamente. Y hoy en día, en las últimas 2 temporadas, muchos dicen, los Simpsons son buenos de nuevo. Sí, hay episodios muy buenos de Los Simpsons en donde se permiten no ser chistosos. Por ejemplo, cuando Marge y Homero terminan, creo que en Canadá o en una zona del norte de Estados Unidos, y son atacados por un oso. Todo ese ataque y lo que pasa, el miedo que pasan como pareja, todo lo que hacen para sobrevivir, no es chistoso. O sea, no te lo tratan como una broma, sino que en serio están pasando por algo intenso, pero tiene este heartwarming de que al final Marge y Homero están más unidos que nunca, son más, se unen más que nunca, se entienden más que nunca. Y no hay ni una sola broma. Y eso era lo que hacía los Simpsons especiales, de que se burlaban de las cosas, pero también tenían estos momentos tan sinceros que, pues, que te pegaban. Como en la temporada 6 de Los Simpsons, el episodio en donde vemos donde Lisa cree que Bart la odia y luego vemos y ella se entera de cómo Bart era con ella con chica y se entiende, pues no es que la trate mal, es que Lisa está sobrepasando tanto a Bart y Bart lo sabe, que Bart lo único que quiere es seguir teniendo cierta relación con su hermana. Y son estos momentos heartwarming maravillosos. Au. Pero luego salió el status quo. Y luego salió South Park, que se burló justamente del status quo de los Simpsons, de que los Simpsons ya eran sanitizados, ya no tenían estos momentos mordaces, en donde ya eran tanta pinche broma, pero no estando con buen espacio, o sea, que habían roto su propia fórmula, pues que ya eran de lo que se tenía que burlar. Por ejemplo, sí estoy comparando mucho a los Simpsons, pero es porque lo repito. South Park, bueno, no lo repito, lo voy a decir por primera vez. South Park y Rick and Morty no existen sin los Simpsons. Si los Simpsons no existieran, esas dos series no podrían ser concebidas. Usualmente en un buen episodio de South Park, en un buen episodio de Rick and Morty, en un buen episodio de Los Simpsons, los beats tienen como 3 o 4 bromas muy rápidas que luego dejan que tú la proceses con un momento más calmado, más serio, dejan que siente y luego es otra broma, o tienen esos momentos más intensos, más en donde no hay una sola broma. Como el propio South Park. El propio South Park en un inicio se tomaba que Cartman no sabía la identidad de su papá, que se tomaba que la mamá se acostaba con medio pueblo, sí como burla, pero no la reacción que eso tenía hacia Cartman. O sea, hacia Cartman eso era algo importante, eso era algo que sí le afectaba. Y Stan y Kyle, aunque sí nunca se burlaron directamente de eso. Sobre todo Kyle, nunca llegó a burlarse de eso de Cartman. Así como las muertes de Kenny siempre eran sorpresivas y sí afectaban a los niños. Hasta el siguiente episodio, porque eso era una recurring joke. Pero lo que hizo a South Park otra institución es que empezó a tratar empezó a parodiar el turn of the century, los 2000, la cada vez más grande obsesión con las estrellas que ha llevado un poco al Internet Wasteland de Today. De eso se burlaba South Park, de cómo lo hacían los Simpsons, de que las estrellas no son nada importantes, son simplemente personas como tú y como yo, que tuvieron un gran break y que a veces lo supieron capitalizar o que a veces no lo supieron no lo supieron aprovechar. Eso es lo que hacía South Park efectivamente, se burlaba de eso. Y empujaban, así como los Simpson empujó más bien, así como los Locos Adams empujó el envelope burlándose de lo que era la familia americana, y los Simpson empujó el envelope más, subió la barra más con burlas hacia la sociedad, hacia
el cómo se maneja un pueblo americano o cómo el sueño americano realmente es nada más que a flimsy joke. South Park empezó a empujar mucho contra la censura, el contra el que se puede decir en una historia y no. Y South Park lo que hizo muy bien es que los niños se insultaban, decían mierda, decían groserías. Nunca se pasaron de línea, pero por ejemplo, es la primera serie en donde a un personaje judío le decían judío, pero Jew o Jewish. Es la primera serie en donde empezaron a decir shit, animada así en uso común. Porque empezaron a darse cuenta de que se podían salir con eso mientras era una sátira, mientras era una parodia, mientras no estaban explícitamente vendiéndolo a niños, pues podían salirse con muchas cosas. Pero luego empezaron a perder el colmillo. Luego empezaron a sus burlas de las celebridades y de las parodias simplemente pues empezaron a perder mucho la mordida que antes tenían. Lo de Lorde funcionó porque Lorde fue acusada por mucho tiempo de ser una planta en la industria. De Paris Hilton. Empezaron a atacar cosas fáciles por la mayor parte de las veces. La low hanging fruit la empezaron a atacar y South Park, si de algo, así como las primeras buenas temporadas de Los Simpsons, que son de la 2 a la 8 o de la 3 a la 6, depende a quién le preguntes, nunca se iban por el blanco fácil, siempre se iban por el blanco inteligente, por el blanco sorprendente. Y empezaron a irse por lo fácil y pues South Park se volvió de lo que Rick and Morty empezó a burlarse un poco. De, estas cosas para adultos, pero ya el mundo es tan violento y tan acostumbrado a eso, de que ya ni siquiera empujan el envelope, ya hasta eso Cartman ya es bastante tame como asshole. Ya es bastante calmado en lo que antes era. Lo más fuerte que hizo eso de, sí, le dio a comer a un niño a sus padres en forma de chilis, aunque sí está cabrón. Luego ves los primeros episodios de Rick and Morty, las primeras 3 temporadas de Rick and Morty, y eso es nada. En Rick and Morty te muestran descuartizaciones, desmembramientos, los personajes son como It's Always Sunny en Filadelfia, son intragables, no están hechos para que te caiga. Rick Sánchez no está hecho para que te caiga bien. Morty no está para que te caiga bien. Jerry, Summer, Beth, nadie en esa serie está hecho para que te caiga bien, sino para que te digan pinches pedazos de mierda de persona. Y de ahí viene el humor de estas terribles personas tomando terribles decisiones y el humor que sale de eso. Especialmente Rick and Morty es mucho de qué pasa si le das a la peor persona en la historia todo el conocimiento más grande del universo. Y de ahí venía la burla. Lo que no le ayudó mucho a Rick and Morty son sus fans. Sí he de decir que los fans de Los Simpsons, los fans de South Park, son mucho mejor fandom que el de Rick and Morty. Porque llega un momento en donde los fans de Rick and Morty, hubo un episodio con la salsa Szechuan de McDonald's. Fue una broma que salió de ahí de la nada y pues fue un hit por lo random que era. Un poco a una burla del humor de internet. Del humor LOL random de internet. Los fans de Rick and Morty acosaron, atacaron, le gritaron, hicieron la vida imposible a los que trabajaban en McDonald's por una pinche salsa que se había descontinuado y que McDonald's dijo, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar la popularidad de esta gran serie animada de Netflix que está siendo increíblemente popular, pues vamos a sacar de nuevo la salsa Szechuan. Y los güeyes iban, les gritaban, se ponían la camisa, gritaban en el piso y luego empezó a decir que Rick and Morty solo es para intelectuales. Y les tengo malas noticias. Nada de lo que es popular es para intelectuales. Lo repito, nada de lo que es popular es para intelectuales. Lo intelectual es difícil de tragar, lo intelectual es para un nicho, lo intelectual es siempre ha sido marketeado y siempre ha sido planeado para la élite de la sociedad. No estoy de acuerdo en eso. O sea, estoy de acuerdo que si le das a entender y le explicas y le das contexto, todo se puede entender. Pero lo más intelectual, que son por ejemplo, la crítica literaria, la teoría cinematográfica,
Gravity's Rainbow como libro, The Sound and the Fury, todo eso, no son populares, son muy bien recibidos, son critical darlings. El propio Jacob Collier en cuanto a música es difícil de escuchar, es difícil de tratar. Eso sí es de intelectuales. ¿Por qué? Porque te pide que te engages con eso a un nivel que no mucha gente puede porque los sistemas educativos de nuestros países nos le han hecho mucho daño a la sociedad. Vamos a dejarlo así y es una plática para otra ocasión. Más bien es otro rant para otra ocasión. Así que si tú te burlas de que, ay, es que mi historia requiere cierto, o sea, lo que a mí me gusta es para intelectuales, no. No. Y sí voy a poner los ojos de loco. No. Nada que tenga un público grande es para intelectuales. Puede tener cosas intelectuales, puede tener temas profundos, su construcción puede ser elaborada. Sí, pero no está hecho para eso. Si se puede digerir fácil, no está hecho para intelectuales. Un gran escritor, un gran cuentahistorias, te va a agarrar conceptos pesados y los va a hacer accesibles. Un buen escritor, una buena sátira, una buena parodia, una buena serie, va a hacer cosas que los intelectuales pueden entender con palabras muy elevadas y lo va a bajar al nivel del público estándar. Eso es lo que hace algo bueno. Y no es para intelectuales. Por eso los Simpson fueron tan buenos, porque agarraban esta burla a la sociedad y la hacían entendible. South Park hacía entendible la crítica a la sociedad y a la censura y todo eso. Rick and Morty hablaba del multiverso, de narcisismo, de cosas así, y los hacía interesantes y los hacía accesibles. No para intelectuales, sino para el público. Iba a hablar mucho de una buena sátira y una buena parodia o sátira, que son The Boys, la serie, e Invincible, la serie y los cómics. Porque The Boys, la serie sobre todo, los cómics son muy malos. Los cómics de The Boys son malos. Lo que se burla de The Boys es muchos piensan que es una parodia, una sátira del género de superhéroes, donde, ay, Superman es malvado y cosas así. No. La tercera temporada sobre todo cimentó mucho que es o probó mucho que es una sátira hacia la idolatración hacia los artistas, hacia las estrellas, en donde las estrellas pueden ser manufacturadas por empresas y les quitan la humanidad y al final de cuentas lo que critica esa serie, lo que parodia y lo que hace sátira es que lo que dices, si tienes el suficiente jale, si tienes el suficiente pegue con una audiencia o con el público, puedes ser la persona más intragable y más vil, Homelander, y aún así vas a ser popular y famoso y la gente te va a querer y vas a tener un nicho. Y eso es lo que realmente critica The Boys. No, por eso es una pésima sátira y una pésima parodia de superhéroes, porque no está parodiando los superhéroes, está parodiando a las estrellas, al mundo que Entertainment Television sin querer promovió. Y digo sin querer porque Entertainment fue hecho con otra mentalidad, fue para que las estrellas tuvieran un espacio para hablar de lo que llevaban, para entrevistarlos antes de las películas, para que pudieran hablar un poco ellos como artistas de la película, de lo que les parecía y eso. Por eso digo que inocentemente el canal Entertainment creó un monstruo, creó a los Kardashian, creó a los influencers, creó a este mundo en donde tú como persona eres un objeto, eres un producto. Entertainment sin querer lo promovió mucho. Y sí digo sin querer porque yo fui muy morro cuando empezó a salir. Y me acuerdo mucho estando en la sala de mi casa, medio escuchando las entrevistas, y eran entrevistas muy humanas, muy, muy sinceras. Más tipo Graham Norton y Conan que The View o The Window o whatever, o Ventaneando. Eran mucho más humanas que eso. Y sí se ha ido mucho al caño lo que es hoy en día. Y de sus inicios a lo que es ahorita sí se ha ido al caño de una manera impresionante. Y The Voice critica justamente eso, satiriza eso, parodia eso.
E Invencible, Invincible, sí es una sátira de los superhéroes. Es como, aunque sí no es posible que exista Superman como tal, sí es posible que exista una persona tan buena como él con esos poderes. Pero el enfoque que le vamos hablando es lo difícil que lo que más hace inverosímil a Superman no es sus poderes, sino que logra balancear o porque más sufra, logra balancear su aspecto como Clark Kent y como Superman, como dos cosas distintas. Cuando sé lo que dice Invencible, para empezar quiero dejar algo en claro. Muchos piensan que Omniman, el papá de Mark, es la parodia del Superman malvado y no. Omniman es el general Zod. Es ¿qué pasaría si Superman fuera criado por Zod? Mark Grayson, Invencible, ese sí es Superman, ese sí es el stand-in, ese sí es el ex-spy de Superman. Y la moraleja es de que no importa que por quién fuiste criado, al final de cuentas tus morales son tuyas. Y si eres buena persona, vas a ser buena persona. Si eres mala persona, puedes hacer el esfuerzo para cambiar. Algo que dice Invencible es que, a final de cuentas, si eres con esfuerzo, puedes ser una buena persona, de que todos pueden ser un héroe, solo que a algunos les va a costar más que a otros. Eso es uno de los temas importantes de Invencible. Y también lo que muestran es que si tú creces como superhéroe, o sea, que si tú creces en un mundo de superhéroes, va a llegar un momento en donde vas a tener que decidir si vas a o tu vida de civil o tu vida de superhéroe. Y lo que ponen con Mark Grayson, lo que lo hace una sátira de Superman, es que ponen que es un gran líder, pero es un terrible superhéroe. Él, es un gran líder, salva a muchas personas, lidera, spoilers para finales de los cómics, lidera a los nuevos Viltrumitas, a la nueva sociedad Viltrumita, que no sean tan fascistas y tan destructivos como lo eran con Thrag y anteriores. Pero es un pésimo superhéroe porque su vida civil se acaba, es destrozada, pero no al nivel de Iron Man, en donde, jaja, Tony Stark y Iron Man es... Tony Stark es ciertos aspectos exagerados de su persona, y no. Aquí es donde él no puede interactuar con personas comunes y normales. Él ya no puede hacer eso. Su vida social de superhéroe, su vista del mundo no es la de un superhéroe, es la de un protector. Y eso es algo muy interesante de Invencible. Por eso Invencible, pues, aunque sí es una toma mucho más oscura y violenta al género, es una reconstrucción y una carta de amor al género. Es diciendo, solo Superman puede ser Superman, solo Batman puede ser Batman, solo Spider-Man puede ser Spider-Man. Y por eso esa es una buena sátira. La recomiendo mucho. Y en esto vamos a dejar el stream. Los veo el martes para hablar de no sé qué. Soy Diego, soy escritor. Esto fueron Crónicas de un Debray anunciado. Y como siempre, sean buena gente. Los veo.